Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en algo que honestamente me dejó boquiabierto. Hoy vamos a hablar de un drama que literal nadie vio venir. Un drama que explotó en la ceremonia de los premios. Bueno, ya van a saber cuáles, pero les aseguro que fue un auténtico terremoto. Y no estoy exagerando. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enredo, les quiero dar una cordial bienvenida a este espacio. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los análisis, las noticias y las opiniones que compartimos por aquí. Denle clic a ese botón rojo y activen las notificaciones para estar al tanto de todo. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Para que entiendan el contexto, les voy a explicar un poco de qué va todo este revuelo. En el mundo de los premios, especialmente en las grandes ceremonias, es común que haya roces, rivalidades y, por supuesto, momentos inesperados. Pero a veces, y esto es lo que hace que la situación sea tan interesante, esos momentos inesperados se convierten en verdaderos dramas que marcan un antes y un después. Y eso es precisamente lo que pasó con lo que les voy a contar hoy. La historia se centra en Demet, y no les voy a dar el apellido completo todavía, porque quiero que la intriga los atrape. Demet, para quienes no la conocen, es una figura bastante prominente en el mundo del entretenimiento. Es una actriz, o más bien, era una actriz, que había construido una imagen de persona, digamos, perfecta. Una imagen pulcra e inmaculada, la clásica chica buena, que todos adoran. ¿Saben de qué les hablo, no? Esa gente que siempre sonríe, que nunca dice nada fuera de lugar, que siempre parece estar de acuerdo con todo. Esa era Demet. Pero como suele pasar en estos casos, la fachada empezó a resquebrajarse. ¿Y dónde creen que ocurrió la detonación? Exacto. En la entrega de premios. En una de esas ceremonias que todos esperamos con ansias, llenas de glamour, vestidos impresionantes y por supuesto, la tensión palpable de saber quién se llevará la estatuilla. Y fue ahí, en medio de todo ese brillo y lentejuelas, que la bomba explotó. El problema, o más bien el detonante, fue un discurso. Un discurso que en principio parecía inocente. Uno de esos discursos de agradecimiento que se dan cuando se gana un premio. Pero este discurso escrito por Demet contenía una serie de indirectas, de velados mensajes que para quienes conocían la situación, eran más que evidentes. Y para que entiendan mejor, les voy a dar un poco de contexto. Resulta que Demet tenía una rival, una actriz también muy conocida, a la que vamos a llamar, digamos, Leila. Leila era todo lo contrario a Demet. Era más rebelde, más controversial, menos preocupada por la opinión pública. Y por supuesto, también era una actriz talentosa. La rivalidad entre ambas era conocida en el mundillo, pero siempre se había mantenido en un segundo plano. Era de esas rivalidades que uno intuye, que se rumorean, pero que nadie se atreve a confirmar abiertamente. Y aquí es donde entran los premios. Ambas actrices estaban nominadas y la tensión era palpable. Todos esperaban con interés morboso ver quién se llevaría el galardón. Y para sorpresa de muchos, Demet fue la ganadora. Y ahí, con el micrófono en la mano, frente a una audiencia de miles de personas, y millones más viéndola desde sus casas, Demet decidió soltar la bomba. El discurso, como les dije, empezó de forma bastante normal. Agradecimientos a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo, lo típico. Pero de repente empezó a hablar de la importancia de la autenticidad, de la necesidad de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las presiones externas. Palabras bonitas con un mensaje positivo, ¿verdad? Pero la forma en que las decía, el tono que utilizaba, la expresión en su rostro, todo indicaba que había algo más. Y aquí viene la parte jugosa. Porque en medio de su discurso, Demet mencionó directamente a Leila. No con su nombre, por supuesto. Pero la descripción que hizo de ella, la forma en que se refirió a su competencia, dejaba muy claro de quién estaba hablando. Y las palabras que utilizó, fueron bastante hirientes. Demet, con una sonrisa aparentemente inocente, dijo algo así como: es importante recordar que en este mundo, la autenticidad siempre prevalece sobre la superficialidad. Que no importa cuánto intenten imitar la luz, la verdadera estrella siempre brillará más fuerte. ¡Bum! La sala se quedó en silencio.
La tensión era palpable. Y todos, absolutamente todos, sabían que ese era un dardo envenenado dirigido a Leila. Pero la cosa no terminó ahí. Demet siguió con su discurso, lanzando más indirectas, más críticas veladas. Y para rematar, terminó con una frase que dejó a todos atónitos: la verdad, a veces, duele. Pero siempre es mejor que la mentira. ¡Guau! ¿Se imaginan la reacción de Leila? ¿Se imaginan la reacción del público? La tensión, como les dije, era insoportable. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Todo el mundo hablaba del discurso de Demet. Se crearon debates, discusiones, análisis, todo el mundo quería saber qué había pasado, porque Demet había decidido hacer eso. Y por supuesto, la pregunta del millón: ¿cuál era la verdad que Demet mencionaba? ¿Qué secreto ocultaba? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de la ceremonia, empezaron a filtrarse informaciones. Rumores, chismes, filtraciones que poco a poco fueron revelando el supuesto motivo del ataque de Demet. Y prepárense porque esto es fuerte. Según las fuentes, la rivalidad entre Demet y Leila no era solo profesional. Al parecer, ambas actrices estaban involucradas en una relación sentimental con el mismo hombre. Un hombre, por cierto, muy conocido en el mundo del espectáculo, y que, según los rumores, había estado jugando a dos bandas. La teoría es que Leila se había enterado de la situación, y que en algún momento había confrontado a Demet. Y que a partir de ahí, la relación entre ambas actrices se había tensado aún más. Y es aquí donde el discurso de Demet cobra sentido. La teoría es que el discurso fue una especie de venganza, de desahogo, de mostrar al mundo la verdad sobre Leila. ¿Pero cuál era esa verdad? ¿Qué es lo que Demet quería revelar? Pues, según los rumores, Demet acusaba a Leila de ser una persona falsa, de manipular la situación para obtener beneficios, de ser una especie de trepadora, que solo buscaba fama y reconocimiento. Y el discurso, en esencia, era una forma de desacreditarla, de dañar su imagen pública. ¿Pero qué pasó después del discurso? Pues la tormenta. La polémica se desató. Los medios de comunicación se volcaron en el tema. La gente tomó partido. Y por supuesto, Leila no se quedó callada. Leila respondió a través de las redes sociales, con mensajes crípticos, con indirectas, con frases que para muchos eran una clara respuesta a Demet. Pero a diferencia de Demet, Leila no entró en el juego. No se dejó arrastrar por la polémica. En lugar de eso, optó por una estrategia más sutil, más inteligente. Leila, a través de sus publicaciones, mostró una imagen de fortaleza, de serenidad. Se mostró como una persona que, a pesar de todo, seguía adelante enfocada en su trabajo, en sus proyectos. Y curiosamente, esta reacción de Leila generó aún más interés. ¿Por qué? ¿Quién no quiere saber lo que pasa en la vida de una persona que enfrenta un drama así? ¿Y qué pasó con Demet? Pues, después del discurso, la situación para ella no fue fácil. La crítica fue feroz. Muchos la acusaron de ser una persona egocéntrica, de actuar de forma inmadura, de no saber manejar sus emociones. Y su imagen, que había construido durante años, empezó a resquebrajarse. El drama, en definitiva, tuvo consecuencias para ambas actrices. Demet, por su parte, perdió parte de su credibilidad. Leila, por su parte, ganó adeptos. Y el mundo del espectáculo, una vez más, fue testigo de un escándalo que dejó huella. Pero ahondemos un poco más en los detalles que rodearon este terremoto mediático. ¿Qué premios fueron? ¿Qué más se dijo en el discurso de Demet? ¿Cómo reaccionó el hombre en cuestión? Y sobre todo, ¿qué repercusiones concretas tuvo este drama en la carrera de ambas actrices? Asterisco asterisco el escenario del drama, la ceremonia de los premios. Estrella dorada, asterisco asterisco. Para ser precisos, el escenario del drama fue la ceremonia de los premios Estrella Dorada. Un evento conocido por su fastuosidad, por reunir a lo más granado del mundo del cine y la televisión, y por ser un termómetro de la popularidad y el reconocimiento de los artistas. Ganar una estrella dorada es, en muchos casos, un trampolín para el estrellato y un sello de aprobación de la industria. La noche de la ceremonia, el ambiente era eléctrico. Las cámaras, los flashes, los trajes de alta costura, todo contribuía a crear una atmósfera de glamour y expectación.
La alfombra roja por donde desfilaban las estrellas era un hervidero de periodistas, fans y curiosos. Demet, nominada como mejor actriz por su papel en una exitosa serie dramática, llegó radiante. Su vestido, un diseño elegante y sobrio, realzaba su belleza y su imagen de perfección. Leila, por su parte, optó por un look más atrevido y provocador, en consonancia con su personalidad rebelde y transgresora. Ambas actrices, conscientes de la rivalidad que existía entre ellas, se mantuvieron distantes, aunque educadas, durante el desfile por la alfombra roja. Y luego, la ceremonia. Los discursos de los presentadores, los números musicales, los premios, y la tensión constante. Cuando anunciaron el premio a mejor actriz, el silencio se hizo sepulcral. El sobre se abrió, y el nombre de Demet resonó en el auditorio. Asterisco asterisco el discurso que encendió la mecha, detalles y análisis asterisco asterisco. Demet, visiblemente emocionada, subió al escenario. Agradeció a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo. Hasta ahí, todo normal. Pero a medida que avanzaba el discurso, las indirectas comenzaron a aparecer. Además de las frases que ya mencioné, Demet agregó, en este mundo, a veces, se confunden los espejismos con la verdadera luz. Pero la verdad siempre prevalece incluso cuando es incómoda. Y luego, con un tono que mezclaba la tristeza y la ironía, es importante rodearse de personas que te quieren por lo que eres, y no por lo que aparentas ser. El público al principio no entendía del todo a qué se refería. Pero a medida que Demet pronunciaba sus palabras, la sorpresa y la incredulidad se apoderaron de los presentes. La expresión de Leila, sentada entre el público, era un poema. Una mezcla de sorpresa, rabia, y quizás, un toque de diversión. Analizando el discurso, queda claro que Demet había planeado cuidadosamente cada palabra. No fue un arrebato improvisado. Cada frase, cada entonación, cada gesto, estaba diseñado para impactar y para generar controversia. El objetivo evidentemente era dañar la imagen de Leila y al mismo tiempo posicionarse como la víctima de la situación. Asterisco asterisco la reacción del tercer vértice del triángulo, el hombre en cuestión asterisco asterisco. Si el discurso de Demet fue una bomba, la reacción del hombre en cuestión fue un misterio. Los rumores apuntaban a que el actor, productor y galán de televisión, del cual no revelaremos su nombre por respeto a su privacidad, estaba presente en la ceremonia. Pero a diferencia de Leila, que reaccionó de forma visible, él permaneció en la sombra. Algunos testigos afirmaron que se le vio con el rostro pálido y tenso, mientras Demet pronunciaba su discurso. Otros aseguraron que al final de la ceremonia, intentó acercarse a Leila, pero ella lo evitó. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó en el terreno de la especulación. Lo cierto es que la actitud del hombre en cuestión no hizo más que avivar la llama de la controversia. Si él hubiera negado públicamente la relación con ambas actrices, o si hubiera intentado apaciguar los ánimos, quizás el escándalo no habría sido tan grande. Pero su silencio, su aparente indiferencia, solo sirvió para alimentar los rumores y las especulaciones. Asterisco asterisco el terremoto en las redes sociales, la reacción del público asterisco asterisco. Como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en el epicentro del terremoto. El hashtag #Demet vs Leila se convirtió en trending topic mundial, y miles de usuarios comenzaron a debatir, a analizar, a opinar sobre lo sucedido. Los partidarios de Demet, que eran muchos, defendieron su discurso, argumentando que era una valiente declaración de principios, y que Leila merecía ser desenmascarada. Los defensores de Leila, por su parte, acusaron a Demet de ser una persona manipuladora, envidiosa y vengativa. Los memes, los vídeos y las parodias se multiplicaron por miles. El discurso de Demet fue analizado, diseccionado y criticado hasta la saciedad. La imagen de ambas actrices y del hombre en cuestión fue objeto de todo tipo de interpretaciones y juicios. Las redes sociales, en definitiva, se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans, los detractores, los periodistas y los curiosos libraron una guerra de opiniones que duró semanas. Asterisco asterisco las repercusiones en la carrera de Demet asterisco asterisco. Para Demet, el discurso de los premios Estrella Dorada tuvo consecuencias devastadoras. Su imagen, que había sido construida con tanto esfuerzo, se vio seriamente dañada. Las marcas y los anunciantes, preocupados por la mala publicidad, comenzaron a reconsiderar sus contratos con la actriz.
Los productores y los directores, temerosos de la controversia, dudaron en ofrecerle nuevos papeles. La prensa, que antes la trataba con admiración, ahora la criticaba con saña. Demet de repente se encontró en el centro de la tormenta. Su vida privada se convirtió en objeto de escrutinio público. Su imagen de chica buena se vino abajo. Su credibilidad, su reputación, su carrera, todo parecía estar en riesgo. Después del escándalo, Demet intentó rehacer su imagen. Pidió disculpas públicamente, aseguró que se había arrepentido de sus palabras, y prometió ser una persona mejor. Pero el daño ya estaba hecho. Recuperar la confianza del público y de la industria le costó mucho tiempo y esfuerzo. *** Las repercusiones en la carrera de Leila ***. Para Leila, en cambio, el escándalo de los premios Estrella Dorada tuvo un efecto paradójico. Aunque fue atacada públicamente y su vida privada se vio expuesta, su imagen salió reforzada. Su reacción, que fue la de mantenerse al margen de la polémica, de no entrar en el juego de Demet, de mostrarse fuerte y serena, la convirtió en un icono de la resiliencia y la autenticidad. El público, cansado de los dramas y los escándalos, aplaudió su actitud. Los productores y los directores, que antes la veían con recelo, ahora la consideraban una actriz con carácter, con personalidad, y con una gran capacidad para generar interés. La prensa, que antes la criticaba por su rebeldía, ahora la defendía y la admiraba. Leila, después del escándalo, vio cómo su popularidad y su éxito se disparaban. Recibió ofertas de trabajo, protagonizó películas exitosas, y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas del momento. El escándalo, en definitiva, le sirvió como trampolín para su carrera. *** Lecciones aprendidas, más allá del drama ***. Este drama, que sacudió el mundo del espectáculo, nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos enseña que en el mundo de la fama, las apariencias engañan. Que la imagen que proyectamos no siempre refleja la realidad. Que las personas que vemos en la pantalla, o en las revistas, no siempre son lo que aparentan ser. En segundo lugar, nos demuestra que la autenticidad, aunque a veces duela, es el mejor camino. Que ser fiel a uno mismo, y no dejarse influenciar por las presiones externas, es la clave para el éxito y la felicidad. En tercer lugar, nos recuerda que la venganza, aunque pueda ser tentadora, nunca es la solución. Que al final, el karma siempre actúa. Que si quieres ser feliz, debes perdonar y dejar atrás el rencor. En cuarto lugar, nos muestra que la prudencia y la inteligencia son las mejores armas para afrontar los problemas. Que en lugar de reaccionar impulsivamente, debemos tomarnos un tiempo para reflexionar y analizar la situación. En quinto lugar, nos revela que en el mundo del espectáculo, como en la vida, todo es efímero. Que la fama, el éxito, la fortuna, todo puede desaparecer de la noche a la mañana. Por eso es importante ser humilde, mantener los pies en la tierra, y valorar lo que realmente importa, la familia, los amigos, la salud y la paz interior. *** El legado del drama, un final feliz, ***. ¿Y qué pasó con el hombre en cuestión? Esa es una pregunta que por ahora, no tiene respuesta definitiva. Los rumores apuntan a que, después del escándalo, intentó reconciliarse con ambas actrices, pero sin éxito. Lo más probable es que finalmente decidiera alejarse de la vida pública, y centrarse en sus proyectos profesionales y en su vida personal. En cuanto a Demet y Leila, lo cierto es que con el tiempo, las heridas cicatrizaron. Ambas actrices, aunque siguieron caminos separados, aprendieron a convivir con el pasado. Demet con el tiempo logró recuperar parte de su credibilidad, y volvió a trabajar en la industria del cine y la televisión. Leila, por su parte, consolidó su éxito, y se convirtió en una de las actrices más importantes del momento. El drama de los premios de Estrella Dorada fue un momento oscuro en la vida de ambas actrices. Pero al mismo tiempo fue un punto de inflexión. Un antes y un después. Un episodio que al final les sirvió para crecer, para madurar, y para convertirse en personas más fuertes y sabias. Y así la historia de Demet y Leila, y del hombre en cuestión, se convirtió en una leyenda del mundo del espectáculo. Un relato que con el paso del tiempo se ha convertido en un ejemplo de las luces y las sombras de la fama, y de la importancia de la autenticidad y la resiliencia. Un drama que sin duda seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Así que bueno, espero que este análisis detallado les haya gustado.
Espero que les haya parecido interesante y completo. Les prometo que he intentado ofrecerles la mayor cantidad de información posible, y de la manera más entretenida. Este es el tipo de contenido que a mí me fascina, y espero que a ustedes también. Recuerden que aunque aquí les cuento mi versión, siempre es importante que ustedes se formen su propia opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet actuó bien? ¿Creen que Leila debería haber reaccionado de otra manera? ¿Qué opinan del hombre en cuestión? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.